Hola, aquí Gonzalo Gallego en una nueva píldora para Betidad.com. En esta ocasión vamos a analizar las razones jurídicas por las que Twitter está últimamente eliminando tweets de su popular servicio de Internet. Recientemente, diversos medios de comunicación se han hecho eco de la noticia de la denuncia por parte de la escritora y humanista norteamericana Olga Lexell del hecho de que múltiples personas en Twitter habían copiado y reproducido tweets que, como consecuencia de esa denuncia, habían sido eliminados por Twitter. Se trataba de tweets robados, es decir, personas o usuarios de Internet que, viéndose interesados o considerando graciosos los tweets, en particular un tweet de esta escritora, habían copiado el contenido del tweet, lo habían reproducido en un nuevo tweet y lo habían difundido en la red, apropiándose de él mismo como si fuera un tweet propio. Como consecuencia de ello, como digo, Twitter había procedido a eliminar esos tweets. Las razones que se alegaban para esta eliminación eran la posible infracción de derechos de autor. Bien, esta cuestión me ha parecido que no era del todo evidente. La cuestión acerca de si Twitter o los tweets están sujetos a propiedad intelectual o a derechos de autor es algo que no es obvio y en consecuencia me ha parecido interesante hacer una píldora sobre esta materia. Hay diversos elementos que tenemos que analizar para desarrollar esta cuestión. La primera de ellas es contestar a la pregunta de si los tweets están sujetos o no a derechos de autor. Esto es, si aquellos que crean los tweets merecen o no merecen protección bajo esta normativa. Como sabéis, la normativa de derechos de autor o de propiedad intelectual en España se regula mediante el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que es un Real Decreto Legislativo de 1996. Bien, esta propiedad intelectual o derecho de autor es en definitiva lo que protege a los creadores de obras como libros, como música, como cine, y en definitiva son los derechos que se ponen en juego, en liza, cuando hablamos de piratería de creaciones intelectuales. Por ejemplo, cuando hablamos de descargas ilegales de películas, de descargas ilegales de software, de descargas ilegales de música, de personas que copian en salas cinematográficas las películas con una cámara de vídeo. Todo esto provoca infracciones de derechos de autor. Obviamente este tipo de creaciones, como la música, como los libros, como el cine, son bastante distintas a lo que puede ser un tweet. Y en consecuencia, pues de entrada, hay que preguntarse, como digo, si realmente los tweets merecen o no merecen protección bajo derecho de autor. Bien, el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual define el objeto de los derechos de autor. Y básicamente estos derechos protegen toda creación original que se plasme en un soporte, en un medio, tangible o intangible, que existente en la actualidad o que se crea en un futuro. Con lo cual, básicamente, lo que se protege es cualquier plasmación original en un medio, en un soporte. Esto excluye de protección las meras ideas, que obviamente no se protegen por derecho de autor, pero al margen de esas ideas nos deja un amplio abanico de obras que se pueden proteger. El artículo 10 ciertamente incluye una lista ejemplificativa de obras que se incluyen dentro de este objeto o de este ámbito de la propiedad intelectual o de los derechos de autor, pero son meramente una lista ejemplificativa, no es en absoluto numerus clausus. El único requisito que se exige, al margen de que la creación esté en un soporte tangible o intangible, es que sea original. Y esta originalidad es cierto que se suele interpretar de forma bastante poco estricta. Esto es, no se requiere una originalidad como una grandísima obra creativa, novedosísima, etc., sino simplemente por original se entiende algo que en primer lugar no sea una copia, evidentemente una burda imitación de algo existente pues nunca tiene un elemento creativo suficiente como para merecer protección, y por otro lado que tenga un mínimo elemento creativo. Así, por ejemplo, un tweet que alguien mande un viernes donde diga buenos días, hoy es viernes, por fin, pues sería un tweet que básicamente no sería original. Aunque no lo hubiese copiado realmente, es cierto que por Twitter está plagado de tweets de este tipo. Y en consecuencia pues sería complicado que se atribuyese originalidad suficiente como para merecer protección. Si me hago un tweet, como la de esta escritora norteamericana, que básicamente contiene una broma, una frase de humor, tanto era así como para que causase tanta sensación en Twitter, como para que gente decidiese apropiarse de esta creación y usarla como si fuesen ellos quienes lo hubiesen mandado, es evidente que tiene un componente creativo. Uno puede pensar que quizás en tan poco espacio, en 140 caracteres,
no se puede crear algo original, una obra que merezca protección. Pero a lo mejor es justamente lo contrario. Hacer un relato que sea humorístico y que sea interesante, pues puede ser complicado. Pero hacer un relato tan pequeño como para que quepa en un Twitter y que realmente llame la atención y haga reír, es todavía mucho más difícil. Y en consecuencia el componente creativo puede que incluso sea mayor. En este sentido, podemos afirmar sin ninguna duda que un tweet en principio es una obra capaz de merecer protección bajo derechos de autor. No todos los tweets merecen esta protección, dado que no todos los tweets tendrán ese elemento de originalidad, pero sí muchos tweets puede que lo tengan. Y lo de esta escritora y humorista ciertamente parece que tenían y merecían esa protección. A margen de eso, hay que, descartar o afirmar de forma rotunda la posibilidad de proteger por derecho de autor creaciones de todo tipo, aparte del texto, que se puedan difundir por Twitter. Por ejemplo, fotografías, etcétera, que en un momento dado pues, podrán merecer protección como cualquier otra fotografía. Bien. Una vez que ya sabemos que estos tweets son merecedores de protección bajo derecho de autor, tenemos que analizar quién es el titular de estos derechos. Bien, de entrada, la normativa de propiedad intelectual atribuye esta originalidad al autor por el hecho de crear la obra. La propiedad intelectual, o los derechos de autor, mejor dicho, a diferencia de otro tipo de derechos como la propiedad industrial, no está sujeta a un requisito de inscripción constitutivo. Esto es, para que los derechos de autor nazcan y empiecen a dar protección, no se requiere inscripción en ningún registro público. Simplemente por el hecho de crearlos, de crear la obra, los derechos automáticamente aparecen y son derechos de los cuales es titular el autor de esa obra. Con lo cual, siendo es así, pues podemos afirmar que el titular originario de los derechos de autor sobre un tweet será aquella persona, o aquel usuario de Twitter, que redacta el tweet, que lo escribe por primera vez. Ese será el titular originario. Y esa persona tendrá toda la capacidad de entrada de poder ejercitar los derechos de autor, que veremos que atribuyen determinadas potestades frente a una explotación no autorizada por terceros. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Twitter o que los tweets se emiten en el contexto de una red específica, que es Twitter, o de un servicio que tiene sus propias reglas. Es un servicio que además es de Twitter, de la compañía Twitter. Bien, Twitter establece una serie de condiciones de uso que aceptamos los usuarios de Twitter en el momento en el cual nos damos de alta y también mediante el uso del mismo. Y esas condiciones establecen entre muchos elementos, una licencia no exclusiva o una cesión de derechos no exclusiva de derechos de autor, básicamente de determinados derechos de explotación, que son los derechos que requiere Twitter para poder primero dar el servicio, para poder difundir el tweet dentro de su servicio, pero también para poder hacer un uso comercial del mismo, poder explotarlo públicamente, en publicidad, etcétera, con posterioridad. Incluso poder otorgar sus licencias a terceros. Todo ello aparece debidamente regulado en las condiciones de uso que, como decimos, aceptamos. Los derechos de autor, dejando de lado los llamados derechos morales, que luego comentaremos lo que son indisponibles, etcétera, pueden ser objeto de comercio, se pueden licenciar, se pueden vender, se pueden explotar, etcétera. Y esto es lo que aquí ocurre. El titular legítimo de los derechos, que es el autor del tweet, la persona que lo ha escrito, decide otorgar una licencia no exclusiva a Twitter para que pueda llevar a cabo una explotación del contenido del tweet. Esta licencia, como digo, es no exclusiva y ello implica que los derechos del titular originario no se ven mermados al margen de lo que es soportar o tolerar la explotación que pueda hacer Twitter. A margen de ello, como digo, los derechos del titular no se ven mermados y en consecuencia el titular del tweet sigue siendo dueño de los derechos de explotación o de los derechos de autor sobre el tweet que ha emitido. Bien, una vez que ya sabemos que el titular o el redactor del tweet sigue siendo el dueño de los derechos de autor, tenemos que analizar si tales derechos de autor podrían verse o no infringidos como consecuencia de una apropiación o una copia no autorizada de un tweet, y en consecuencia la actuación de Twitter estaría justificada. Bien, existen dos grupos de derechos de autor que podrían verse infringidos como consecuencia de esa actuación. En primer lugar encontramos los llamados derechos morales y en segundo lugar los denominados derechos de explotación. Los derechos morales son derechos de autor o es una parte de los derechos de autor que atienden al elemento más espiritual de la obra, el hecho de que esa obra es fruto del talento de un autor y existe un vínculo íntimo entre la obra y ese autor. Son derechos no disponibles, son derechos inalienables que pertenecen por tanto al autor
y que no puede disponer de ellos. Tampoco tienen contenido económico y existe un listado de derechos morales que se regula en el artículo 14 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Dentro de esos derechos morales existe uno que es el más relevante a los efectos que ahora nos ocupa, que es el derecho de paternidad, que se define como el derecho a ser considerado autor de la obra, a merecer esa atribución. Bien, el hecho de que un tuit sea copiado y sea introducido en un nuevo tuit con otro autor supone claramente una infracción de este derecho moral de paternidad, en tanto en cuanto la autoría del primer tuit, del tuit original, desaparecería, se vería mancillada claramente el haber sido el segundo tuit plagiado o ser el resultado de un plagio. Y por ello, como digo, este derecho moral se vería infringido. Bien, a margen de estos derechos morales, como decíamos, encontramos los derechos de explotación. Se trata de derechos de autor donde reside el valor económico de la obra, donde reside de alguna forma aquellas transacciones que podía llevar a cabo el autor con el fin de obtener un rendimiento económico que en definitiva es necesario para que la cultura pueda seguir manteniéndose. Estos derechos de explotación se definen y se regulan en el artículo 17 y siguientes del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Bien, si bien el texto refundido regula 4 derechos de explotación, lo cierto es que también establece que el listado es apertus, esto es, no es un listado exhaustivo y en consecuencia pues cualquier explotación imaginable que podamos pensar pues es susceptible de ser considerada un derecho de explotación. Bien, los derechos que se regulan en el texto refundido son el derecho de reproducción, esto es la capacidad de hacer copias de la obra, el derecho de transformación, que es la capacidad de modificar la obra para crear otra distinta, que se denomina obra derivada. Está el derecho de comunicación pública, que es el derecho de poder difundir la obra de forma tal que sea accesible por diferentes personas, y en concreto, ya los efectos que aquí nos interesan, existe una versión de este derecho de comunicación pública que se denomina derecho de puesta a disposición al público, que es el derecho de poder difundir la obra de forma tal que el público pueda elegir el momento y el lugar en el cual la observan o acceden a ella, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Internet. Y por último tenemos el derecho de distribución, que es el derecho de poder licenciar, vender, alquilar, etcétera, la obra. Bien, de estos derechos, estos 4 derechos, los que se ven mancillados con mayor intensidad en el caso de una apropiación de un tuit son el derecho de reproducción, al hacerse una copia de ese tuit, y el derecho de comunicación pública, al ponerse a disposición del público ese tuit a través de la red de Twitter. Otros derechos como de transformación, pues quizás también se podrían ver mermados si ese tuit, en lugar de ser copiado y reproducido sin más, fuese alterado o fuese utilizado en el contexto de un tuit distinto, ¿no? También podríamos estar ante un supuesto de infracción de derecho de transformación, aunque es menos probable que eso ocurra. Bien, por tanto, y resumiendo, lo que es el uso o la apropiación no autorizada de un tuit es capaz de crear una lesión de los derechos de autor, tanto en su dimensión moral como en su dimensión de derechos de explotación. Bien, fijaos que he insistido mucho en el elemento de un uso no autorizado, y es que la autorización, en la autorización reside el quid de la cuestión acerca de la existencia de una infracción, y de ahí también reside el quid de diferenciación entre lo que es un retweet y lo que es una apropiación de un tweet. El retweet al final también supone copiar de alguna forma un tweet y también supone difundir o comunicar públicamente ese tweet. Sin embargo, no es una infracción. ¿Por qué? Bueno, pues porque los derechos de autor son derechos, no son obligación. El autor puede perfectamente autorizar una explotación, un uso de sus derechos de autor. Y eso es lo que ocurre con un retweet. En las condiciones de uso de Twitter, cuando se da el usuario de alta, acepta la posibilidad de que los tweets sean retuiteados. Y de hecho, una herramienta del servicio o parte del servicio de Twitter es precisamente el retweet. ¿Qué ocurre? Que ese retweet se produce con el contenido íntegro del tweet original, incluyendo su autor. Y por ello no se produce una mancillación o una lesión del derecho moral de paternidad y tampoco de los derechos de explotación, dado que, como digo, el autor original ha autorizado esa reproducción y esa comunicación pública. En una apropiación de un tweet, todo esto desaparece. En primer lugar, el contenido del tweet es utilizado sin mención a su autoría o a su autor, con lo cual se lesiona el derecho de paternidad, y en segundo, pues el autor en ningún caso ha autorizado ese uso en concreto del tweet, dado que la herramienta de retweet es muy distinta a lo que es la apropiación que aquí se está llevando a cabo. Bien, existe quizá también duda acerca de si el hecho de que el tweet sea público o se pueda acceder a él desde cualquier sitio
supone una diferenciación fundamental para esto que estamos tratando. Y la verdad es que no es así. Conviene también aclarar que el hecho de que una obra sea públicamente accesible, libremente, incluso que sea gratuita, no cambia en absoluto el estatus de los derechos de autor. Esto es, no porque algo esté en Internet, no porque algo esté en una red peer-to-peer, no porque algo incluso esté sujeto a una licencia Creative Commons o sea un supuesto de copyleft de todo tipo, es ya algo privado de derechos de autor. Los derechos de autor siguen existiendo, sin más que el autor ha decidido liberar ese contenido, pero sujetándolo a según qué requisitos que en ocasiones debemos, o siempre mejor dicho, debemos analizar o debemos estudiar, ¿no? Es posible que nos exijan atribución, es posible que no podamos usarlo para fines comerciales, etc. Esto quiere decir que el hecho de que el tweet sea público y sea libremente accesible no cambia en absoluto su estatus. Podemos seguir infringiendo los derechos de autor de su titular. Bien, y ya por último, y en el momento en el cual ya hemos decidido o definido que, digamos que sí que se puede producir una lesión de derecho de autor, debemos preguntarnos, oye, ¿por qué Twitter es capaz o está en situación de efectivamente quitar el tweet? Una cosa es que el autor lo pueda quitar, dado que él ha sido él, digamos, el perjudicado por esa infracción, y otra cosa es que Twitter pueda por sí mismo quitarlo. Bueno, realmente la respuesta a esta cuestión reside en las condiciones de uso de Twitter que aceptamos cuando nos damos de alta en este servicio, que implican el derecho que tiene Twitter de poder eliminar tweets por muchos motivos, como pueden ser contenido difamatorio, pornografía, etc. Y también en el momento en el cual existe una sospecha fundada de infracción de derechos de autor. Es por ello por lo que nosotros aceptamos, todos aquellos que se apropian de tweets de otros han aceptado que Twitter puede eliminar su contenido del servicio o esos tweets presuntamente infractores de su servicio. Existe de hecho un formulario específico creado al efecto que os dejaré cerca del vídeo por si queréis utilizarlo, donde podemos denunciar una posible infracción de derechos de autor de nuestros tweets. Bien, y con esto, pues de alguna forma he contestado a la cuestión que nos planteábamos, concluyendo básicamente, en primer lugar, que los tweets efectivamente se pueden estar sujetos o pueden merecer protección bajo derecho de autor. Hemos también confirmado que los titulares de sus derechos son los autores, quienes los crean los redactores, sin perjuicio de la licencia no exclusiva que pueda tener Twitter. Hemos también visto que una apropiación de un tweet puede dar lugar a una infracción de derechos de autor, tanto en lo que respecta al derecho moral como al derecho de explotación. Y por último, pues hemos también justificado por qué Twitter es capaz de quitar esos tweets presumiblemente infractores, habida cuenta de las condiciones de uso que se aceptan. Bien, espero que esta píldora os haya parecido interesante y no dudéis en acceder a la web de detidad.com para buscar más contenidos relevantes sobre derecho de las tecnologías de la información y la protección de datos. Nos vemos.